Bueno, empezamos esta nueva serie de videos que son series de videos grabadas de noche, después de nuestros días de trabajo, y les vamos a contar de diferentes temas, temas que muy poco se hablan. Y hoy vamos a empezar por algo muy importante y es presentarnos un poco, contarles un poquito lo que hay detrás de nuestra agencia y cómo empezamos. Sé que hay mucha gente que está buscando crear su agencia, empezar con el tema de creación de contenido para marcas y no tiene muy claro cómo se empieza o cuál es el camino a seguir. Hoy les venimos a contar nuestra experiencia y cómo todo lo que hemos hecho nos ha llevado hasta este punto en el que estamos. Lo que hay detrás, un poquito la esencia, sin tanto guión, sin tanta estructura, sin nada. Y pues la agencia de nosotros empezó hace más de 12 años. Yo recuerdo que estaba de intercambio en Argentina y cuando estaba de intercambio en Argentina conocí mucha gente que ya estaba emprendiendo. Yo hice un intercambio en el 2014 y empecé a ver que mucha gente estaba ya teniendo empresa, ya estaban tomando fotos, eran pelados que estaban estudiando y veía que estaban un poquito más avanzados que nosotros en Colombia en el tema de crear la semilla del emprendimiento. Yo cuando llegué de Argentina, yo estaba trabajando antes, toda mi carrera la realicé estudiando y trabajando a la vez, entonces le hablé a Néstor, le conté cómo quería empezar algo nuevo y algo diferente aquí en Cúcuta, que es nuestra ciudad donde estamos aquí en Colombia. Ya conocía un par de agencias que estaban realizando temas de marketing y demás, pero no habían muchas agencias sobre el tema de creación de contenido para marcas o de social media. Tuvimos como esa semilla de querer empezar algo nuevo, no ser empleados como de nadie, no estar como en el sistema laboral tradicional. Queríamos como hacer algo nosotros, algo que de verdad que le pudiera someter todo el empeño y básicamente la premisa era que no queríamos ser empleados. También es como el tema de querer emprender en algo que habíamos estudiado. Yo estudié mercado y publicidad, Néstor estudió diseño gráfico y pues teníamos como una combinación de carreras que nos permitían ya crear una agencia con lo que habíamos aprendido en la universidad, más lo que empíricamente habíamos aprendido. Básicamente no sabíamos cómo empezar, teníamos como muchas ideas dando vueltas y como que no podíamos darle un orden hasta que me di cuenta que tenía una amiga que estudiaba la misma carrera que yo, que ya había salido, que ya estaba emprendiendo con su agencia, ya llevaba tiempo con su agencia de redes sociales y recuerdo que un día yo le pregunté, le dije como que, oye, ven, ¿cómo empezaste? Como que le toqué la puerta, le dije como que me encantaría saber de pronto si me podrías dar como una idea, una guía, por eso mismo hago este video porque sé que mucha gente le pasa lo mismo y ella me dijo como que, no, tranquilo, yo le cuento todo lo que he aprendido, le cuento cómo estructuro mis planes, mis paquetes, cuánto estoy cobrando en el momento y eso nos motivó a empezar. Creo que hay mucha gente que es muy celosa con el tema de los precios, con el tema de cómo estructuran su negocio. Ella fue realmente muy abierta en contarnos todo, básicamente porque ella ya estaba cansado un poquito del tema de las redes sociales y sentía que era mucho trabajo en su momento y que la entiendo actualmente. Entonces ella ya estaba cerrando su agencia, entonces nos dio como toda esa información y en base a eso empezamos nosotros a crear nuestra agencia, crear nuestra propuesta, ponerle un nombre y empezar a desarrollar cuáles iban a ser los servicios que íbamos a tener en la agencia. Al inicio ofrecíamos obviamente de todo, teníamos una agencia que creíamos que podía abarcar muchas cosas, pero a medida que fuimos avanzando nos dimos cuenta de que anicharnos de alguna manera iba a ser como un poquito más rentable para nosotros. Hacíamos antes tarjetas de presentación, hacíamos tarjetas de cumpleaños, hacíamos un montón de cosas que realmente no sentíamos que nos llenaba del todo. También íbamos practicando fotografía y estábamos buscando clientes de redes sociales, que era como nuestra meta inicial, como tener por lo menos un cliente de redes sociales era para nosotros lo máximo. En ese momento muy poco se hablaba de redes sociales aquí en Cúcuta y empezamos como a buscar clientes. Recuerdo que fuimos a caminar por las calles de nuestra ciudad, a conocer clientes, a buscar, a decirle, oye, mire, esta es nuestra tarjeta, hacemos esto. Caminamos el centro de nuestra ciudad, como los negocios locales, y la verdad de esa estrategia no salió absolutamente nada. Estuvimos tocando puertas y la verdad que no obtuvimos respuesta de esa manera. Pero a pesar de todo eso, no nos rendimos y contamos también con algo que yo creo que es suerte y es que empezamos a trabajar sin tener clientes antes en nuestro portafolio. Queríamos atraer clientes de fotografía, de comida y de redes sociales, entonces no tenemos mucha experiencia, empezamos a crear como fotos y videos, más que todo fotos de comida a que queríamos llegar, como a los clientes que queríamos llegar. Entonces hacíamos fotos de panadería, hacíamos fotos de croissants, compramos café, compramos cosas que para armar como un mini set y hacer como fotos de productos ficticios, como si una marca nos hubiese contratado y empezamos a hacer fotos y así empezamos como a
alimentar nuestra página de Instagram y empezar a subir contenido de esa manera. En esa época era solamente fotos, entonces hacíamos fotos bonitas de limonadas, de parfights, de huevos, cacerolas de huevos, y eso lo subíamos a las redes. Por aquí les voy a dejar unas fotos para que ustedes vean cómo eran nuestras fotos antes y que ese inicio, esa curiosidad de querer empezar y crear un portafolio nos ayudó como a que la gente viera que ya estábamos haciendo algo y teníamos algo que mostrarle a ellos cuando nos pidieran nuestras referencias de qué hacíamos o qué hacemos para las marcas. Nuestra oficina era la casa de mi mamá, prácticamente trabajamos ahí todo el día, no teníamos horario como de cierre o de apertura, trabajamos todo el tiempo y teníamos dos computadores, pero no teníamos cámara. Entonces, cuando teníamos a veces ideas de hacer de fotos, era como cámaras prestadas, amigos nos prestaban y no teníamos pues cámara propia y pues tratamos de que eso no nos detuviera. Entonces, con mucho empeño y con mucho sacrificio, seguimos creyendo en nuestro talento, creyendo en lo que hacíamos. Tuvimos la suerte de visitar un restaurante y concretar nuestro primer cliente. Eso será como el espacio para un nuevo video, donde les voy a contar cómo conseguimos nuestro primer cliente, pero básicamente fue algo que se nos llegó de la nada y nos abrió las puertas para conocer muchas más empresas en la ciudad, porque precisamente trabajamos con una de las empresas más recordadas aquí en la ciudad, entonces, que es Hamburguesas Juanca, que nos abrió las puertas hace 12 años para empezar en este mundo de la creatividad, de las redes sociales, de la fotografía, y con ellos empezamos a caminar y actualmente siguen siendo nuestros clientes. Entonces la idea de este video es para que ustedes se den cuenta de que parte del proceso de crear una agencia de creación de contenido no es simplemente iniciar, subir una cuenta de Instagram, es como probar muchas cosas. Ya llevamos 12 años en el mercado y nos hemos dado cuenta que ser constante es clave. Lo hemos visto en nosotros, lo hemos visto en los otros proyectos que tenemos, lo hemos visto en amigos, en nuestros clientes, y las marcas que perduran en el tiempo son esas marcas que siguen constante a su esencia, a lo que hacen, que creen en lo que hacen, que eso es algo que siempre hemos tenido nosotros, es creer en lo que nosotros hacemos. Yo creo en el trabajo de Néstor cree en lo que yo hago y nos ha llevado bastante lejos. Empezar no es fácil, por eso es bueno tener como una red de personas creativas alrededor, amigos que nos ayuden como a dar ideas, a que nos ayuden a cuestionarnos también un poco lo que hacemos y también no ser tan celosos con la información. Yo creo que hay personas que les gustaría saber cómo se estructura un plan, cómo se crea un calendario editorial, cómo se crea una sesión de fotos, cómo se organiza una sesión de fotos, cómo se le entrega al cliente el contenido. Entonces son cosas que a veces uno se las guarda, pero pues a veces hay que compartir eso para que más personas puedan crecer, porque hay muchas marcas necesitando personas que les creen contenido. Eso lo hablamos cuando dictaba clases o cuando hacíamos conferencias, de que hay clientes para todos. Nosotros no podemos trabajar eh, con todas las marcas que hay en la ciudad ni con todas las marcas del mundo, entonces siempre va a necesitar personas que cubran esos espacios. Hay mucha gente buena, entonces la idea de este contenido es que ustedes también se inspiren a crear su propia agencia, se inspiren a buscar sus primeros clientes, se inspiren a crear contenido sin ese miedo. Nosotros empezamos de cero, sin celular, bueno, sin computadores de alta gama, con una cámara prestada, y poco a poco fuimos avanzando y logrando lo que hemos querido tener. Hemos cumplido muchos sueños con la agencia, ya llevamos 12 años. Nos queremos despedir de este video dejándoles como una guía aplicable o algo que ustedes se puedan llevar, y es: si están pensando en ustedes tener su propia agencia de creación de contenido, de redes sociales, de marketing, de lo que sea, y quieren trabajar con clientes, esos son algunos consejos que les podemos dar. Lo primero es definir para qué eres bueno. Eso nos lo dicen mucho y eso lo vamos viendo a medida que vamos avanzando con nuestras carreras. Nosotros nos dimos cuenta que el diseño gráfico no era tanto lo de nosotros, sino más que todo la creatividad, la fotografía, la creación de contenido, y nos fuimos enfocando mucho más en eso. Entonces, tienen que buscar ustedes eso que los hace especiales, eso que ustedes le pueden aportar valor a las marcas y cómo pueden monetizar eso que ustedes son muy buenos haciendo para poderles ofrecer un servicio a las personas. Otro consejo es crear portafolio así no tengan clientes. Creo que parte de la importancia de nosotros tener ese tipo de fotos, ese tipo de contenido que habíamos creado empíricamente, nos permitió llegar a nuestro primer cliente y poder mostrarles: mire, eso es lo que hacemos, así se podría ver su marca, ese tipo de fotografía son las que podríamos llegar a hacer para ustedes. Entonces, creo que alimentar un portafolio con proyectos personales, proyectos que sean ficticios, no importa, siempre y cuando podamos desarrollar habilidades y aprender en el camino, en el proceso de esos proyectos creativos, que luego podemos guardar en nuestro portafolio, pero si es bueno empezar, así no tengamos clics.
Otro consejo es no empezar con tantos servicios, sean un poquito más objetivos, un poquito más estratégicos, piensen en un tipo de cliente que pueden solucionarle y qué están haciendo ustedes o qué saben ustedes hacer que les puede ayudar a ese problema que tiene esa persona. Otro consejo es que no pierdan la paciencia. Nosotros duramos un año con ese solo cliente, duramos un año completo sin conseguir más clientes, solamente siendo pacientes con ese único cliente que teníamos, pero lo dábamos absolutamente todo con el fin de que, primero, para que no se fuera y segundo, para poder seguir creando más portafolio para poder luego mostrar a otras personas. Otro consejo que les doy es documenten absolutamente todo desde el inicio. Documenten sus errores, documenten sus problemas, documenten sus frustraciones, documenten sus primeros clientes, documenten sus proyectos ficticios. Todo eso es contenido que les va a ayudar más adelante a mostrar un poco lo que hacen y también a ustedes recordar qué chévere como empecé y llegué a donde quiero estar o voy hacia el camino donde quiero estar, ¿no? A nosotros nos da mucha nostalgia ver fotos de cuando empezamos, fotos de nosotros en prácticamente mi cuarto con un computador prestado o un computador entre los dos. Y era muy chistoso poder ver cómo hemos avanzado y a veces uno no dimensiona lo que ha construido, entonces es bueno como revisar esas fotos de antes para poder valorar un poquito el lugar en el que estamos ahorita. Si algo queremos que ustedes se lleven de este video es que vean que no se necesita estar listos para empezar. Hay que empezar para luego estar listos. Nuestro proyecto lleva más de 10 años trabajando con marcas pequeñas, marcas grandes, con marcas que soñábamos trabajar aquí en nuestra ciudad y hemos podido lograr todo lo que hemos podido y creyendo en lo que hacemos. Si quieres que los demás videos que hagamos de esta serie de charlas nocturnas creativas, que hablemos sobre cómo conseguir su primer cliente, cómo estructurar nuestros servicios, qué errores no repetiría como agencia, déjenlo en los comentarios y con gusto los vamos a hacer para un nuevo video. Gracias por ver, gracias por llegar hasta acá y sigamos creando y no olviden creer en ustedes.